Bienvenidos a Oído Inmobiliario, el podcast donde cada semana traemos para ti entrevistas con especialistas y expertos del sector, quienes nos compartirán sus conocimientos y experiencias. Esto es Oído Inmobiliario, tu ventana al mundo de los bienes raíces. Este podcast es presentado por Hubok Grupo Inmobiliario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast. El día de hoy les quiero presumir que tengo un invitadazo de mega súper lujo. Escuchen nada más. Él es licenciado en Derecho con maestría notarial. Además, fue catedrático en diversas universidades. Por si fuera poco, es expresidente del Colegio de Abogados de León, Guanajuato. Actualmente es el director general del Instituto Municipal de Vivienda, mejor conocido como IMUVI. Con ustedes, el licenciado Pablo Eli. Gracias, Bienvenido, Marieli, gracias por la Pablo. presentación. Un placer estar aquí contigo, con tu auditorio, tus seguidores, para que platiquemos de los temas que pues, son materia de esta entrevista, ¿no? De este podcast. Así es, Pablo. Primeramente, pues muchas gracias a esta tu casa. Y bueno, Pablo, dinos qué es el IMUVI. ¿Qué hace IMUVI? Bueno, el ¿Quién IMUVI, es? como tú lo mencionaste, es el Instituto Municipal de Vivienda de León. Es una descentralizada, es decir, no forma parte de la administración pública centralizada directamente a las instrucciones, digámoslo así, del ayuntamiento y del patrimonio municipal, sino que tiene su patrimonio propio y tiene su personalidad jurídica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tiene una representación por sí mismo y una administración propia de sus recursos. Aunque fue creado a través de un acuerdo de ayuntamiento, cuenta con su propio reglamento, digamos que tiene un órgano de gobierno propio, que es un consejo ciudadano, se integra por integrantes de la sociedad civil organizada, que no cobran un peso por llevar a cabo esa función, y bueno, pues además por la plantilla de empleados del instituto, que insisto, tiene una personalidad jurídica propia. Esto significa que si llega a tener algún litigio, por ejemplo, en un juicio, pues no requiere de la representación del síndico del ayuntamiento o del alcalde, sino que por sí mismo se puede representar. El IMUVI nace en 1998. Yo siempre hago esta explicación hasta cierto punto divertida, entendible, en donde digo que el IMUVI tiene a su mamá y su papá. Ok. Porque antes de que el IMUVI existiera en León, existía la Dirección de Asentamientos Humanos Irregulares, la DAI, y existía el Fideicomiso Popular de Vivienda, FIPOVI. La primera llevaba a cabo las funciones de regularización de la tenencia de la tierra, que ahorita en un ratito les explico en qué consiste. Y el segundo, el fideicomiso, bueno, pues tenía como propósito el generar programas o proyectos, alternativas de lotes de terreno o inclusive, si fuera posible, vivienda accesible para un segmento de la población en León que no cuenta con prestaciones sociales y que no tiene la posibilidad de obtener un crédito para vivienda en condiciones ordinarias, un crédito bancario, un crédito con una caja popular en aquel entonces, etcétera. Okay. Y bueno, pues por lo tanto se constituye este fideicomiso cuando se decide crear al IMUVI, las funciones que llevaba a cabo la Dirección de Asentamientos Humanos Irregulares y el objeto que tenía el fideicomiso se mandan al IMUVI. Okay. Así es como nace el IMUVI. El patrimonio que tenía el fideicomiso se va al IMUVI y pues empieza a operar en 1998. El año pasado cumplimos 25 años, ya Wow. este año en febrero pasó el 26 aniversario y bueno, pues nace precisamente con ese doble propósito. Por un lado, el llevar a cabo todas las acciones tendientes a que se dé la regularización de la tenencia de la tierra y por el otro, el generar condiciones económicas a efecto de que este segmento de la población menos favorecido
pueda acceder al ejercicio de su derecho a una vivienda digna y decorosa. Wow. Eso es cómo surge el IMUBI. 25, 26 años después, el IMUBI ha evolucionado. Yo, en suma, ya casi cumplo 10 años trabajando para el instituto. En algún tiempo fui director de asuntos jurídicos. Y bueno, pues actualmente soy director general, como tú bien lo mencionaste. Y te puedo decir que si bien es cierto, duró el instituto pues prácticamente casi 2 décadas llevando a cabo esas dos funciones de las que platicábamos en su origen, hoy en día ya lleva a cabo otras acciones, es decir, se ha fortalecido. El IMUBI hoy en día también atiende a los condominios de León en cuanto a su registro, a que tengamos un padrón de los condominios existentes aquí en el municipio, que no lo existía. Además, asesoramos, acompañamos a los habitantes de condominios en León a efecto de que estén informados de en qué consiste el régimen condominal, qué derechos y obligaciones tienen, cómo llevar a cabo una asamblea de condóminos, cómo instalar sus comités, cómo organizarse y tener una mejor convivencia social, una mejor administración. Y también, bueno, pues tú lo sabes, estamos trabajando en lograr que haya certificaciones, que haya administradores de condominios que se profesionalicen certificándose, acompañados por el instituto. De tal manera, bueno, pues que estamos trabajando en algo novedoso para lo que son las funciones de un organismo que forma parte de la administración municipal, que durante muchos años pues ha operado el condominio en el municipio, pero que no había estado atendido bajo esa óptica. Más adelante te estaré platicando cuál es, en qué consiste. Y bueno, recientemente tuvimos un cambio de reglamento. Había 2 reglamentos del IMUBI, un reglamento constitutivo, un reglamento interior de trabajo. Y se terminan fusionando y generamos lo que es el reglamento del Instituto Municipal de Vivienda, en donde dentro de su objeto, para un mayor alcance, incluimos que se pudieran dar otros apoyos sociales a las personas que pertenecen al segmento al que por su objeto principal pues el instituto va dirigido, ¿no? Es decir, habitantes de fraccionamientos de origen irregular, habitantes de condominios, de tal manera, bueno, pues que eso nos permite tener un mayor margen de atención, así como también que las acciones lleguen a más personas. Porque hay algunas acciones que por el hecho de que las personas habitaran en un fraccionamiento de origen irregular, dada su irregularidad precisamente, ante la falta de una identidad de cada lote de terreno por ser irregular, de no tener un número de lote y manzana, un número oficial, porque se mantienen en la irregularidad, pues muchos apoyos no llegaban a sus habitantes. Hoy en día, gracias a estos cambios que se hicieron, con el apoyo del ayuntamiento municipal, pues tenemos la posibilidad de apoyar a esta población en la mayor medida posible y bueno, pues siendo cada vez más incluyente. Ay, qué padre. Oye, Pablo, una pregunta. En sí, ¿cuál consideras que es la misión que hace IMUBI? Así, es que esto es el enfoque primordial que hacemos nosotros como instituto. Como te lo comenté al inicio, el instituto nace aglutinando 2 funciones. Si nos fuéramos desde el marco constitucional en nuestro país, pues está contemplado el derecho humano fundamental a la vivienda o al espacio para generar una vivienda en condiciones de digna y adecuada. Yo creo que la misión número 1 del IMUBI debe ser o es facilitar ese acceso al derecho a la vivienda, pero no de toda la población,
sino de aquella población o aquel segmento de la población que tiene limitaciones para poder ejercer ese derecho. No solo en cuanto a que se logren acciones de vivienda o acciones de crédito y subsidio a la vivienda o acciones de regularización de la tenencia de la tierra, sino a que estas funciones lleguen a un punto donde terminen, donde ya no se deban llevar a cabo, porque cruzamos esa línea para que entonces se dé una atención a ese derecho de una forma ya no de solucionar lo que nació de manera irregular, sino de proponer cómo se vayan generando nuevos fraccionamientos de vivienda social. Esa debe ser la misión del IMUVI. No solamente estar regularizando la tenencia de la tierra, no solamente estar generando algunos desarrollos en asociación o en coparticipación con la iniciativa privada, sin atacar de fondo el problema de los fraccionamientos irregulares, que todavía se siguen dando. Claro. Yo creo que el objetivo principal en este momento debe ser ponerle un alto a los fraccionamientos irregulares y estar pensando en las alternativas que el municipio a través de nosotros debe ofertar para que haya una posibilidad legal de adquirir un lote de terreno para esas personas que luego su única alternativa terminan siendo los fraccionamientos irregulares. Tenemos en el Código Penal del Estado de Guanajuato un delito en el cual se tipifica la venta de lotes en fraccionamientos irregulares. Entonces, por lo tanto, bueno, pues ahí está establecida cuál es la sanción para quienes lleven a cabo esta conducta, esta actividad, pero desde mi perspectiva no basta solamente con establecer una sanción para quien lo haga cuando hay tanta necesidad. O sea, vemos que sigue llegando gente a León, vemos que la población crece y que por lo tanto demandan espacios. Y los espacios que se requieren habitacionales, pues no solo son para el segmento social que está en la formalidad económica o laboral, ¿no? O sea, también hay espacios que demanda un segmento de la sociedad que está en la economía informal, que no cuenta con las prestaciones sociales y que por lo tanto pues no tiene acceso a un crédito para la vivienda en condiciones ordinarias. Y son los que terminan comprando el lote de terreno en un fraccionamiento irregular, ¿no? Ok. Sí, por decir, quiero comprar un lote, pero me dedico al comercio informal, no soy sujeta a créditos, ¿cómo o en qué fijarme para saber que no sea un lote irregular? Bueno, primero hay que solicitarle a quien te lo está vendiendo, pues que te acredite, que te demuestre en qué documento sustenta su propiedad para poderla vender. Sabemos pues que en el ámbito inmobiliario la forma en cómo se debe tener la propiedad de un inmueble es a través de una escritura pública. La escritura pública, bueno, se otorga ante un notario público, se agotan, se satisfacen algunos trámites administrativos para que luego se le dé publicidad a esa escritura pública. Darle publicidad implica que esté inscrita en el registro público de la propiedad, que le da acceso a cualquier persona el que vaya a consultar la información que allí se encuentre concentrada. Cuando no tienes una escritura pública que se haya inscrito en el registro público de la propiedad, pues jurídicamente decimos que el acto jurídico consignado o contenido en esa escritura no surte efectos ante terceros. El darle publicidad al acto a través de la inscripción en el registro público de la propiedad de esa escritura es que todo el mundo, que cualquier persona pueda estar enterada
de quién es el dueño de esa propiedad o qué anotaciones, qué limitaciones existen sobre esa propiedad. Por ejemplo, un gravamen, una hipoteca, ¿no? Yo, ¿cómo puedo saber si un inmueble que me están vendiendo, me están ofreciendo o que voy a rentar está hipotecado o no está hipotecado? Pues voy y consulto el registro público de la propiedad, ¿sí? A ello nosotros en el ámbito jurídico lo conocemos como el hecho de que ese acto y ese derecho sea oponible a terceros. Okay. Es decir, deja de únicamente surtir efectos entre los que lo celebramos y los efectos se extienden hacia todo el público, hacia cualquier persona. De tal manera que si ya está inscrito y alguien decide comprar una casa que tiene una hipoteca por un adeudo con un banco, no puede alegar desconocimiento o que le hayan engañado porque nunca le dijeron que estaba hipotecada y así compró, ya que él puede consultarlo en el registro público de la propiedad, ya sea por sí mismo o bien a través del notario público que le haga la escritura en la cual se pretenda comprar. Okay, ¿no? entonces siempre hay que verificar que exista la escritura Sí. antes de comprar cualquier predio. Mira, Mayeli, algo muy importante. Cuando tú necesitas una puerta para una habitación, una recámara de tu casa o la puerta de acceso de tu casa y la quieres de madera, pues vas con el carpintero, ¿no? Ujú. A menos de que tú tengas conocimientos de carpintería, pues Y tú la digas, yo la hago, ¿no? diseñas, Sí, tú claro. cortas la madera y tú la confeccionas y la armas y la montas, ¿no? La instalas. Desgraciadamente, nuestra cultura ha ido en el sentido de que al abogado lo ocupes para resolver el problema. Así es. Cuando puedes apoyarte en él, lo puedes contratar para evitar el problema, para asesorarte antes de tomar una decisión. Nos va a costar, por supuesto que nos va a costar, pero yo te aseguro que la asesoría del abogado para que tú tomes la decisión de comprar o no comprar un inmueble o rentarlo o hacer algún gasto, alguna inversión, te va a salir más barato o menos costoso que si te esperas a tener el problema por no haber consultado al abogado oportunamente y entonces contratarlo cuando ya tienes el problema encima. Así es. Te va a salir más caro, va a ser más costoso. Entonces, necesitamos, y qué bueno que tengas este espacio y que se pueda decir, necesitamos que la gente entienda, que la población tenga claridad en que el abogado no nada más es para resolver un problema. No, el abogado es un actor importante para la economía cuando se le consulta oportunamente. Ok. Así como tenemos casos de inversionistas, de personas que se dedican a invertir en bienes raíces y que a lo mejor, bueno, pues en algún negocio no les fue muy bien y tuvieron una pérdida, pero ellos continúan con su actividad porque cuentan con el flujo económico suficiente. También te encuentras casos en donde son los ahorros de toda su vida de una familia y en donde ellos pues terminan decidiendo pagar por un inmueble que les viene a solucionar su necesidad de vivienda, pero que si compran sin una asesoría y compran bajo condiciones en las cuales ellos terminen perdiendo ese dinero porque la casa pues realmente no es de quien se las está vendiendo o trae o está garantizando algún adeudo y engañan a estas personas que compran, pues imagínate, ¿no? La decepción por un lado, por el otro lado, pues la pérdida de ese dinero, la frustración de que no van a poder ejercer realmente su derecho a la vivienda porque fueron timados, fueron engañados. Entonces, y por otro lado, perdón, Mayeli, por otro lado, también está la gente que tiene alguna casa, que tiene algún terreno, pero que no lo ocupa, no están ahí cotidianamente, quizá lo tengan como una inversión o lo recibieron como una herencia o decidieron cambiarse de casa o comprar otro local comercial u otra oficina y lo dejan vacío,
lo frecuentan poco, no tiene movimiento, y se ha venido dando un fenómeno en el cual se da la suplantación de personas, de identidad, se hacen pasar por quien, el quien propietario, aparece ¿no? ahí como dueño del inmueble, lo venden y luego después el propietario legítimo se da cuenta y viene el reclamo y viene un litigio y también ahí está el riesgo de una pérdida de dinero, de un daño patrimonial, ya sea para el comprador o para el dueño original, pues auténtico de esa propiedad. Entonces, hoy en día la compra de un bien raíz no es cosa menor. No puede ser tomada tan a la ligera como la compra de algunas otras mercancías o algunos otros objetos, ya que, pues bueno, sabemos que el recurso que se necesita para este comercio o tráfico inmobiliario, pues no es bajo, ¿no? O sea, sí requieres de cantidades considerables que, insisto, como puede ser parte del flujo económico de un inversionista, puede ser el único patrimonio con el que cuente una persona, una familia, y por estar buscando un inmueble, una vivienda, emocionarse, no hacer la consulta adecuada, pues terminan perdiendo ese dinero. Entonces, eh, primera recomendación, Ujú. acudan con un abogado Con un que abogado. les pueda hacer toda la ¿Tú investigación. recomendarías más a un abogado que a un gestor o un asesor inmobiliario en este caso? Mira, yo creo que hay asesores inmobiliarios que se han capacitado muy bien, que tienen experiencia, que quizás hasta sean abogados, y bueno, pues Ujú. ahí Sí, ya tienes, seguramente y habrá ahí alguno ya matas dos dos pájaros de pájaros de un un tiro, tiro. ¿no? Es asesor inmobiliario y además es abogado, o es Ujú. abogado y es asesor inmobiliario. Yo creo que se debe complementar. El asesor inmobiliario ve elementos que seguramente el abogado no va a ver. Cuestiones de plusvalía, por ejemplo, o cuestiones de ubicación, entre otros elementos que pueden ser influyentes, pues, para que se dé una buena o una mala compra de un Ok. inmueble. El abogado te va a revisar toda la parte legal, toda la parte legal. Tú compras un vehículo de motor, Ujú. un carro, una motocicleta, y debe haber una factura. Claro. Esa es la forma en cómo se contienen los datos de identificación del automóvil o de la motocicleta. Número de serie, modelo, etcétera, y Ujú. demás características. Bueno, cuando no cuentas con la factura del carro, pues tienes que llevar una serie de trámites, acreditar en un juicio, etcétera. Y es de por sí, para muchas personas puede parecer engorroso. ¿Estás de acuerdo? Sí, o mucho desconocimiento, ¿no? No saben cómo Imagínate interpretar el para un documento. inmueble, Ujú. imagínate. La ley te establece que la compraventa o el acto de transmisión de propiedad de un inmueble debe constar en escritura pública. Ujú. De entrada, ya es el que tú tengas presente la alerta de que tienes que ir con un notario. Y el Así es. notario en México indudablemente es un abogado, porque es requisito para ser notario público Ujú. ser licenciado en Derecho. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, voy a comprar una casa, voy a comprar un terreno, voy con mi notario de confianza. Ok. ¿De acuerdo? Ahora, hay oficinas públicas en las que puedas hacer consultas, en las que el asesor inmobiliario puede llevar a cabo las consultas, porque por eso son oficinas públicas. Puedes ir al registro público de la propiedad, ¿sí? Puedes acudir al catastro municipal para verificar que el inmueble esté a nombre de la persona, que esté al corriente del impuesto predial, qué movimientos existen, ¿no? Desde luego, pues tendrás que solicitar una certificación y pagarla. Son derechos que se le Ujú. pagan al gobierno para obtener esa información. Igual en el registro público de la propiedad,
solicitas un certificado que te diga cuál es la historia de un inmueble y pagas el certificado, pagas los derechos. Puedes pedir, por ejemplo, alguna información a desarrollo urbano. Es decir, hay distintas oficinas públicas que tienen información, que concentran información y van generando información con respecto al tema inmobiliario. Hay casos en los que alguien que se quiere aprovechar, por ejemplo, de un terreno que no está ocupado, que nadie le hace caso y lo enmayan y dicen, pues es mío, en que terminan diciendo, pues yo llevo más de 20 años poseyendo el terreno. Y tiene un dueño. Y el dueño aparece y dice, no, pero es que es mío, aquí está mi escritura. Sí, pero la posesión la tengo yo, dice el otro. La posesión la tengo yo. Y por lo desde tanto... el hecho de enmayar ya es posesión. Sí, la posesión la tengo yo y por lo tanto tú serás el que tiene la escritura, pero yo tengo la posesión. Y entonces te demando que en virtud de haber dejado desatendido tu terreno y que el que lo ha estado atendiendo en 20 años soy yo, poseyéndolo como si fuera mío, pues entonces yo soy el dueño. Pero fíjate bien, te encuentras, si tú te vas solo a la información que está en el registro público de la propiedad, quizá te puedas quedar corto para defenderte. Pero resulta ser que si te vas a la información que existe en el catastro municipal o la información que tiene desarrollo urbano municipal, tú encuentres la antigüedad del fraccionamiento, de cuándo hicieron ese fraccionamiento. Y resulta ser que el fraccionamiento tiene menos de 20 años. Entonces no puedes decir que tiene tantos años. ¿Estás de acuerdo? Y entonces eso ya fortalece tu defensa y te da la oportunidad de hacerle frente a esa conducta del vecino. ¿Y si tuviera más de 20 años? Bueno, pero debe haber elementos. Pero hoy en día, por ejemplo, encontramos imágenes satelitales, ¿no? Por temporadas, por años, en donde se puede observar si está o no construido, desde cuándo el terreno. Puedes ver cuál es la antigüedad de la construcción. Una serie de herramientas que se pueden tener cuando la consulta no es exclusiva al registro público de la propiedad. Y eso es importante que tu auditorio lo sepa. Es muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque luego muchas veces creemos que solo el registro público es la fuente, ¿no? O es la fuente de la cual puedes obtener la información que necesitas, cuando las otras oficinas que te generan también información y concentran información inmobiliaria tienen muchos datos importantes, ¿no? Entonces, número uno, asesorarse. ¿Sí? Con un abogado. O con el asesor inmobiliario. Pero que el asesor inmobiliario tenga los conocimientos jurídicos, o bien haga equipo con algún despacho jurídico o con algún abogado especializado en el tema o con alguna notaría pública, para que puedan brindarle un servicio completo, profesional al usuario. Las alianzas son muy buenas. O sea, tú puedes ser muy buen asesor inmobiliario, pero requieres estar aliado a otros actores importantes, como lo son los abogados, los notarios, los peritos evaluadores, los peritos topógrafos, etcétera, para cuando necesites cualquiera de este tipo de servicios, pues lo puedas ofrecer fácilmente, ¿no? Ok. Muy bien, Pablo. ¿Cómo influye el IMUBI en estos desarrollos inmobiliarios para crear proyectos o para dar subsidios? Fíjate que a lo largo de la historia del IMUBI podemos encontrar distintos ejercicios que se han hecho en cuanto a desarrollo de vivienda social, o en cuanto a generar condiciones para que se puedan otorgar créditos, gestionar subsidios o inclusive otorgar subsidios. El factor económico pues ha sido muy importante, ha impactado de distintas formas a lo largo de estos 25 años. De tal manera que, por ejemplo, encuentras que Villas de San Juan en su momento pues, fue desarrollado por el IMUBI o a iniciativa del IMUBI.
Posteriormente, bueno, pues encuentras algunos otros ejercicios, por ejemplo, Praderas del Sol, por ejemplo, Río Bravo, que fue el primer conjunto condominio, perdón, El, el primer condominio ok. de vivienda vertical que hizo el instituto. Ujú. Y hay que destacar algo, o sea, se hizo ese y el del malecón, hombre, ¿cómo se llama? El del Duraznal. Ok. Esos dos se hicieron en gran medida porque existió un incentivo del gobierno federal en aquel momento, en donde decía, te voy a apoyar a los municipios, voy a apoyar a los estados, cuando se haga trabajo para la densificación o redensificación de la ciudad. Es decir, que aproveches un espacio céntrico Ujú. o en una zona consolidada en donde existan todos los servicios, en donde se tenga acceso a hospitales, a escuelas, en donde el desplazamiento no sea difícil y no tengas que recorrer grandes distancias entre tu hogar y el centro de trabajo, y se aproveche un espacio que haya quedado inutilizado, ¿no? Alguna bodega, alguna fábrica que ya no está en uso. Ok. Y entonces, bueno, pues ese subsidio se aplicaba al proyecto, beneficiando finalmente al comprador, al usuario final. Ujú. Se han hecho posteriormente nuevos desarrollos en condominio vertical, aunque ya no con el apoyo federal, sí con un esfuerzo del gobierno del estado, sí con un esfuerzo del IMUBI, Sí. del propio municipio en reserva territorial que se tiene, pero pues no hay recurso que alcance para poder tener el número total de viviendas que se pudieran requerir anualmente. Entonces, eh, la realidad es que no es sencillo, se siguen haciendo acciones, se siguen gestionando subsidios, que ahorita, bueno, pues para lo que nosotros ofrecemos, tenemos subsidio del gobierno del estado, hay un subsidio que también ofrece el IMUBI, pero tomemos en cuenta que nosotros vamos dirigidos a ese sector de la población económicamente menos favorecido. Y Ok. entonces se deben desarrollar eh, proyectos en donde el valor de la vivienda sea alcanzable para este sector de la población. Ok. Hoy en día, en este momento, por ejemplo, no es factible salir a ofrecerle a ese segmento de la población una vivienda de $1,000,000, ¿no? Ok. Tienes que buscar cómo alcanzar un mejor precio. Un ejercicio que hicimos en la actual administración, en Colinas del Recuerdo, se proyectan 130 viviendas, son terrenos de 105 metros cuadrados, yo Ok, creo que es una muy muy buena bien. superficie, con 50 metros cuadrados de construcción, dos recámaras, el espacio de sala, comedor, cocina, patio trasero, el espacio frontal para cochera o para crecimiento. Logramos, gracias al apoyo del gobierno del estado, al subsidio que sí está dando el gobierno estatal a la vivienda social y al subsidio que le metimos nosotros por parte del IMUBI, hay casos en donde una familia va a pagar menos de 400,000 pesos por su casa. Imagínate. Súper bien. Ujú. Eso es lo que tenemos que estar desarrollando, pero no es sencillo. ¿Y cómo estas personas pueden llegar a obtener ese subsidio? ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde acuden? ¿Qué requisitos? El IMUBI está ubicado en un predio conocido como el Tlacuache, aquí en León. Va a ser fácil que lo ubiquen sobre el Boulevard Torres Landa. Es el número 1701, letra C, en el complejo en donde se encuentran las oficinas del INPLAN, de Desarrollo Urbano, de Obra Pública, de FIDOC. Ahí también está el del IMUBI. Y ahí se ubican las oficinas de la delegación San Miguel. Pueden acudir ahí, Ok. pueden buscarnos también vía telefónica en el 477-714-5051, Ok. nuestra página, ¿no? Y imovie@
leon.gov.mx, que en redes sociales, en todas aparecemos como @imobileon, para que apliquen los formularios o tengan una cita, podamos entrevistarlos, porque al final de cuentas nosotros lo que buscamos es que nuestras acciones lleguen a ese sector de la población con mayor necesidad. Hay, por ejemplo, mira, una necesidad que se detectó hace pocos años fue que hay personas que tienen crédito de Infonavit. Tú me puedes decir, oye Pablo, pero el iMovie va dirigido hacia personas que no tienen prestaciones. Bueno, pues esa fue la visión durante mucho tiempo. Pero llegamos a un punto en el que se identificó que hay muchas personas que, a pesar de que cuentan con el crédito de Infonavit, no les alcanzaba para comprar una casa, ni un departamento, no les alcanzaba. Y estaban totalmente en un limbo en donde decían, bueno, pues está bien, tengo mi crédito, pero no hay un producto que yo pueda adquirir con mi crédito, porque lo que me prestan no me alcanza para una casa de las que se están ofertando, ¿no?, en el mercado. Y entonces, bueno, ahí se decide ampliar el espectro por parte del iMovie en cuanto a su población objetivo, realizando acciones en conjunto con la iniciativa privada para que pudiera haber vivienda accesible a este segmento de la población. ¿Y cuáles son sus requisitos, lo que piden para poder calificar a este tipo de subsidios? Mira, hablando de las personas que están en una economía informal y que quieran el subsidio, desde luego, que no cuenten con una vivienda. Hacemos como primer requisito. Primer requisito es que no tengas en propiedad una vivienda. Obviamente, pues hay un lugar en donde debes vivir, Claro. habitar, ¿no? Que quizás lo estás rentando, que quizás te lo están prestando, sí, o te comparten ahí un espacio con algún familiar, con algún amigo, no sé. Pero que no tengas en propiedad a tu nombre una casa, una propiedad inmobiliaria. El otro requisito, bueno, pues preferentemente que tengas dependientes económicos. ¿Sí? Si eres madre de familia o jefa de familia, puedes llegar a tener un subsidio extraordinario. Si uno de tus dependientes tiene alguna discapacidad o una capacidad diferente, puedes alcanzar un subsidio extraordinario. Si eres esposa, hijo de algún migrante que se fue precisamente para poder estar mandando dinero para que puedas comprar la casa o construir la casa, pueden tener un subsidio extraordinario. Y bueno, pues se ha tratado mucho el tema de que sean personas que preferentemente no cuenten con 60 años por el tema del seguro. Hay un seguro que se contrata, un seguro de vida. Es como el tope 60 años. Así estaba, pero fíjate que pues dejas fuera a algunas personas que tienen el derecho, ¿no? Y entonces lo que buscamos es que además haya un obligado solidario o haya otra persona más de menor edad que comparezca con ellos y que facilite que sí se le pueda otorgar el beneficio. ¿Sí? Deben ser habitantes aquí de León, Guanajuato. Y bueno, pues contar con un ingreso que les permita pagar el crédito que se les vaya a otorgar. ¿Sí? Súper bien, Pablo. Ustedes, Pablo, o iMovie, ¿cómo garantiza que la vivienda sea digna? Mira, como lo mencionaba, es un derecho constitucional, es un derecho humano fundamental el que los mexicanos podamos tener acceso a una vivienda digna y adecuada. El hecho de que cuentes con una vivienda que te genere las condiciones para tener pues una estadía que, lejos de generarte un estrés o condiciones en donde prefieras estar afuera de la casa que adentro y solo usarla para pernoctar, para ir a dormir, debe ser un lugar
que te permita ir teniendo un desarrollo individual, familiar, pleno. Ujú. De tal manera que la vivienda, desde mi punto de vista y como director del instituto, no debe ser tan limitada en sus dimensiones. Debe propiciar, debe generar las condiciones o contar con las condiciones para que crezca, para que el subpropietario, el beneficiario del programa, pueda hacer crecer la casa, ya sea hacia arriba, ya sea hacia atrás, ya sea hacia el frente, porque también es un elemento de motivación Ok. para las personas. El saber que, bueno, pues ahorita adquirieron una vivienda de una planta que te da las 2 recámaras mínimo, que te da la sala, comedor, cocina, patio trasero, etcétera, pero que te va a permitir crecerla, que te va a permitir generarle espacios o construirle espacios en los que te dé un mayor desenvolvimiento, ¿no? A lo mejor dices, bueno, yo quisiera tener un espacio para leer, un espacio para tener mis libros, ¿no? Ujú. Un espacio para hacer ejercicio. Eh, ¿Puedo aspirar a lograrlo? Claro, claro. O sea, el paso número uno es que ya pudiste adquirir una vivienda. Se dieron las condiciones para que adquirieras tu vivienda y ejercieras ese derecho. No significa que te debas quedar ahí toda la vida, así Claro, como está, ¿no? claro, Sino que la puedes mejorar. claro. La vivienda, Conforme a tu condición de vida, ¿no? Si claro, crece la la familia. vivienda que no te permite mejorar sus espacios, yo creo que te está limitando, o sea, te está limitando mentalmente, te está limitando aspiracionalmente. Ujú. Y creo que también debemos pensar en eso quienes estamos al frente del desarrollo y la propuesta de las políticas de vivienda social. Eh, si bien es cierto, ha habido ejercicios en donde por aprovechar el espacio se hacen viviendas cuádruplex, pero con dimensiones limitadas, en donde puede llegar una familia de, a lo mejor llegan 3 y luego al rato ya son 5 o más dentro de esa casa, de tal manera que se genera un estrés y sucede lo que yo te decía hace rato, es menos el tiempo que quieren pasar ahí cuando debiera Claro, ser al contrario, ¿no? O sea, estar en mi casa me agrada, me gusta, lo mi centro de disfruto. paz. Claro, es donde la casa es ese espacio, es ese lugar que te brinda intimidad. Mm. Intimidad contigo mismo, ahí lloras, Ujú. ahí anhelas, ahí sueñas, ahí aspiras a algo Claro. más, ahí vives tus frustraciones, ahí vives tus tristezas, ahí alojas al bebé que llega recién nacido y Ujú. también despides al que fallece, ¿no? Al Claro, interior. sí. Entonces, fíjate la importancia de tu hogar, de tu casa. O sea, para muchos quizá represente solamente tabiques pegados uno encima del otro, o represente un valor económico, o represente una oportunidad de negocio, o para alguien represente simplemente tener un lugar donde guarecerse Ujú. y no pasar las noches en la calle. Pero yo creo que para la gran mayoría de las personas nos representa ese espacio de intimidad, ese espacio de encuentro contigo mismo y con los tuyos, con los que Así vives. es. De tal manera que gozas la vida y también, bueno, pues te toca vivir la tristeza de la muerte cuando uno de sus habitantes parte, ¿no? Entonces, debemos pensar no solo en esos elementos materiales de la vivienda, sino en la parte social, en la parte intrínseca del ser humano respecto del espacio que habita o que va a habitar. Recuerdo que hace 2 años, cuando recién fui nombrado director general del instituto, en una charla con arquitectos, digo, yo soy abogado, lo mencionaste, y con una visión y una formación distinta, Distinta. profesionalmente Ujú. hablando,
Recuerdo que una de las arquitectas, muy, muy reconocida en el país, mencionaba después de una reflexión que hacíamos sobre la mesa, que luego a veces los arquitectos tienen esa propuesta de quererle enseñar a la gente cómo vivir o quererle determinar en qué Ok. espacios es en los que debe vivir. Y que luego a veces, muchas veces, por el querer satisfacer la necesidad como para que la gente tenga casa, pues simplemente se termina haciendo viviendas Generales para todos iguales, ¿no? atendiendo aspectos exclusivamente materiales, económicos, y sin tomar en cuenta la opinión de quienes van a terminar viviendo allí, ¿no? Así es. Entonces, sí, la visión debe cambiar, debe ser diferente, sin perder de vista que, bueno, pues para el desarrollador de vivienda, pues representa un negocio, que para las ciudades representa no solo el satisfacer una necesidad de vivienda, sino también el generar espacios ordenados, en condiciones jurídicas, técnicas, sociales, que propicien un sano desarrollo y ordenado de la ciudad, ¿no? De los municipios. Hay que incorporar necesariamente ese elemento sensible de la persona, porque es el Ujú. que va a terminar Así viviendo es, allí. así es. Y ustedes les ponen áreas comunes también, áreas de ejercicio, parques. Sí, digo, como cualquier desarrollador Desarrollo. tenemos la obligación, sin que nosotros seamos desarrolladores, desde Ujú, luego, no competimos con el ujú. desarrollador. Nuestro, Nuestra visión es distinta. Pues se deben Pero generar buscan áreas que. de Ujú. donación, deben existirlas para destinarlas al equipamiento, es una obligación existente. Y bueno, pues hay ejercicios en donde se han generado espacios para que la gente, los pobladores, los habitantes de aquel desarrollo, puedan tener espacios de De esparcimiento, de recreación. recreación. Sí. Súper bien. Oye, Pablo, y en materia condominal, ¿qué acciones están realizando actualmente? ¿Hay programas? ¿Hay, no sé? Mira, ese es uno de los crecimientos Ujú, que ha tenido el inmóvil. Anteriormente, la regulación de la convivencia social y la administración del régimen en condominio estaba en el Código Civil del Estado de Guanajuato. ujú, Esto nos lleva a que las controversias que surgían entre condóminos, ya sea como habitantes, ya sea como propietarios, entre la administración del condominio y los condóminos, pues se ventilaban ante un juez civil. El proceso como tal, jurisdiccional, es decir, el juicio, ajá, desde mi punto de vista, pues en su mayor parte o en su mayoría es frío. ok. ¿A qué me refiero con frío? El juzgador resuelve conforme a lo que tiene en el expediente y nada más, a las pruebas que se le allegan, a lo que él tiene para analizar de todo lo que se desahogó durante la vida del procedimiento antes de llegar a la sentencia. Y entonces, con base en ello y siguiendo las reglas que te establece el Código de Procedimientos Civiles, dicta una sentencia sin haber tenido la oportunidad, y no porque él no lo quiera, sino porque así son las reglas del proceso, sin haber tenido la oportunidad de sensibilizarse Ujú, con relación a la problemática que se le está planteando. Entonces, eh, se propone una ley de propiedad en condominio de inmuebles para el Estado de Guanajuato en el año 2012, si no me equivoco. Y en esta ley se recogen las disposiciones aplicables
en materia condominal para la Ok. convivencia social, para la administración del condominio, para su organización social, y dejan de estar en el Código Civil. Se derogan los artículos correspondientes en el Código Civil. Y entonces esta ley de propiedad en condominios para el Estado de Guanajuato establece cuáles son todas las reglas que deben aplicarse. Y en ella se mandata a los municipios de Guanajuato a que establezcan su reglamento municipal y designen a la unidad administrativa municipal competente para la aplicación de su reglamento y de la ley. Te puedo presumir Ujú. que prácticamente en Guanajuato el único municipio que ha cumplido con ese mandato es León. Ok. Siendo yo director jurídico del instituto, me tocó participar y Ay, trabajar felicidades. en este reglamento. Fue bastante trabajo el que se hizo. Se escuchó a los notarios públicos, se escuchó al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros Civiles, a varios sectores de la sociedad civil organizada que participaron, hasta que logramos que se aprobara el reglamento municipal por el ayuntamiento. Y en octubre del 2018 entró en funciones la unidad administrativa municipal, que es el IMUBI, Ajá. como competente para conocer de estos asuntos y resolverles. Son tres ejes básicamente sobre los cuales se desempeña esta función. El primero Ujú. es generar el registro de condominios en el municipio, Ok. el cual no existía. A la fecha llevamos alrededor de 1,750 más o Wow. menos registrados. Ese como número uno. Como número dos, difundir la cultura condominal. ¿Y Ok. qué es la ¿Qué cultura es la condominal? Bueno, pues todo ese conjunto de observaciones que se deben tener, que se deben hacer para que sea exitoso el régimen en condominio. A resumidas cuentas, ¿no? Ujú. Es decir, ¿qué derechos y obligaciones tengo yo como propietario de un departamento, de una casa, de un terreno, de una bodega, de una nave industrial que está sujeta al régimen de propiedad en condominio? ¿Qué derechos y obligaciones tengo? Ok. Porque no es lo mismo adquirir un inmueble sujeto al régimen de propiedad en condominio que un inmueble que no lo esté, en un fraccionamiento, por ejemplo, que conocemos coloquialmente como privado, Ujú. pero que, bueno, pues lo que tiene es control de acceso y salida. Que los colonos se organizan para pagar una cuota y mantener el fraccionamiento pues presentable, ordenado, limpio, etcétera, pero que no está sujeto bajo el régimen en condominio. A diferencia del régimen en condominio, en donde por ley, al momento de constituir el condominio, se debe presentar el reglamento al que se van a Ok. sujetar los condóminos o quienes adquieran cada una de las unidades, ¿no? De las áreas privativas. Ok. Entonces, de entrada ahí ya encuentras una diferencia. ¿Y cuál es la primera y más impactante? El pago de cuotas, ¿no? Oye, ¿cómo que Y tengo con que la que pagar siempre se una andan cuota? peleando, Claro, ¿no? por desconocimiento. Ha sido el motivo de queja con mayor Sí, índice que ¿no? tenemos. Y en muchos casos era desconocimiento y resistencia, ¿no? Donde decían, pero Ujú. yo ¿por qué tengo que pagar? Si es mi Claro, casa, ¿no? Y luego es mi no los quieren departamento. dejar pasar, ¿no? Sí, entonces ya cuando te explican, mira, es que en el régimen en condominio se da una dualidad, una combinación entre la propiedad privativa exclusiva tuya y la propiedad común compartida con los demás Con los demás. dueños. Así es. Entonces, si hay 10 departamentos, pues resulta ser que las escaleras, que el área jardinada, que el área de estacionamiento común, pues son áreas de uso común que les pertenecen a todos. A Y por todos. eso tu escritura establece un porcentaje del indiviso, es decir, de lo que no se puede dividir, Ujú. porque es de todos. Y en donde tienes un derecho virtual de copropiedad
con todos. Ujú. Y que en donde tú tienes la exclusividad del dominio para hacer lo que quieras, pues es en tu área privativa, en tu unidad privativa, que es tu departamento, que es la casa, que es el terreno, que es la nave industrial, la bodega, que está dentro del régimen en condominio. Oye, Pablo, ¿y qué puede pasar con todas estas personas que se rehúsan a pagar los mantenimientos y años y no pagan? Mira, de entrada es materia o causal de que puedan tener una sanción con nosotros a nivel administrativo. Ok. La realidad es que, digo, siguiendo con las 3 líneas de las que te platicaba hace un ratito, para concluir la segunda, que era difundir la cultura condominal e ir generando esa cultura condominal, pues está el acompañamiento a las personas que viven bajo el régimen en condominio, en sus asambleas, el estarles asesorando. Hemos organizado talleres de cultura Ok. condominal en donde hemos hablado de distintos temas, en donde se han hecho ejercicios, Supuestos, todo casos de esto. éxito, casos prácticos, para que cada vez haya una mayor y mejor comprensión de lo que implica el régimen en condominio. Y bueno, pues la tercera es que al que de plano se resista a cumplir con los reglamentos, con la ley, pues se le aplique una sanción, se le aplique una multa. Las sanciones son económicas exclusivamente en el caso de este procedimiento administrativo, pero nosotros buscamos que haya un arreglo, que haya un acuerdo, Una conciliación, que haya ¿no? una conciliación entre el que se está quejando o está denunciando con el presunto infractor. Y hemos logrado muchos casos de éxito. Un 80% de nuestros expedientes se ha resuelto gracias Wow. a esos acuerdos. Yo tengo dentro del personal personas compañeros pues en el IMUBI, que son mediadores certificados. Wow. Pues Entonces cuentan con 80%, las entonces. herramientas para mediar entre una Sí, parte las y la otra, problemáticas. y Ujú. que se llegue a una composición, a un arreglo entre ellas, sin necesidad de llegar hasta la sanción. O sea, Ok. y todo va a la concientización. Por eso te decía hace Ujú. rato la frialdad de un procedimiento judicial frente a este tratamiento que le estamos dando con tal de generar esa cultura condominal. Ya el que de plano se resiste y se niega y se empeña en que él no está obligado o en que él no le interesa cumplir, bueno, pues la norma establece algo y hay que observarla tal cual, y si se dan los elementos para sancionar, pues terminamos sancionando. Entonces, bajo esas 3 líneas es que se decidió trabajar en el instituto como unidad administrativa municipal. Contestando a tu pregunta, Ajá. si alguien no paga las cuotas condominales, puede ser sujeto a un procedimiento administrativo con nosotros, puede ser sancionado Ok. con una multa, y ello no lo releva de que deba pagar las cuotas que deba. O sea, multado Y y no aún desaparece tu así deuda, o tiene sea, que, sigues teniendo la exactamente. obligación. ¿Hasta qué grado lo pueden llevar? Fíjate bien. Cuando estábamos preparando la propuesta de reglamento, nos fuimos a capacitar a la Ciudad de México. En la Ciudad de México existía en ese momento una subprocuraduría que atendía todos los temas condominales. Allá existe una procuraduría social, Ujú. y entre sus subprocuradurías estaba una exclusiva para la atención del régimen de propiedad en condominio. Entonces, para mí fue muy sorprendente porque no lo dimensionas hasta que lo ves ahí en vivo y en directo. Para mí fue muy sorprendente en donde hay despachos de administración de condominios que hacen el negocio redondo, porque cuando un condominio ya tiene una deuda muy grande de cuotas, Ujú. le demandan el pago de cuotas al El condominio, o condominio. sea, porque ahí la obligación es del Del con... condominio para con el condominio, condominio. de pagar las cuotas. Entonces, hay casos en la Ciudad de México en donde por la falta de pago y llevado el procedimiento judicial, llegan a embargar el mismo departamento del que se deben las cuotas, Ujú. lo llegan a rematar, Y de ahí y se es el va. administrador
o estas empresas que se dedican a la administración de condominios quienes se los adjudican, los compran en remates. Y entonces dices, pero ¿cómo? O sea, en León no ha pasado eso, ¿no? Lo decíamos en el 2017, cuando estábamos allá capacitándonos. Bueno, pues hoy en día te das cuenta que sí puede llegar a pasar, sí puede llegar a suceder. No estamos habituados, pero se han generado las condiciones para que eso suceda. Entonces, lo mejor es, yo entiendo que por muchos años se estuvieron vendiendo unidades privativas sujetas al régimen en condominio, en donde la gente no era preparada, no le capacitaban al momento en que compraba. Y entonces, bueno, pues ellos lo veían como comprar cualquier casa, cualquier lote de terreno. Y quizá la mayoría de los condominios estaban en la misma dinámica, en la misma noción. Y de pronto llegan y te dicen, oye, no funciona así, debe funcionar de esta otra manera. Hay que hacer el trabajo suficiente para que la gente lo comprenda. ¿Con qué propósito? ¿Con qué ánimo? El régimen de propiedad en condominio es una alternativa que puede favorecerle mucho a las administraciones, tanto pública como privada. ¿Por qué? En la pública no se da la carga del mantenimiento de áreas comunes. Ok. ¿Por qué? Porque corren a cargo de los condominios. Por eso ellos también son dueños de esas áreas. Y en la medida en que ellos deciden invertir en que haya un buen mantenimiento, en que haya una buena administración, generan plusvalía de su condominio. Así es. Con el mero cumplimiento de estos deberes, estás generando más valor a tu propiedad. ¿Sí? De tal manera que, bueno, pues haya quienes deseen vivir ahí o adquirir una propiedad ahí y que estén hasta en lista de espera a ver cuando, en cuanto salga una en venta, yo la compro, ¿no? ¿Qué sucede en el caso contrario? Pues va perdiendo valor. Hay un decremento en el valor del bien. ¿Hay que pintar el edificio? No, ¿para qué lo pintamos? No tengo dinero ahorita. Bueno, empieza a caer la imagen de ese condominio, de esa torre. Y entonces, bueno, pues su valor, por lo tanto, va a ir en decremento. Oye, que se levantó algunos mosaicos o partes del piso de la escalera, pues ahí échenle cemento y párchenle y ya. Va a ir a la baja el valor, no se va a generar plusvalía. Entonces, cuando la gente entiende esta parte, dice, sí es cierto, o sea, vamos a organizarnos, vamos a cumplir con la cuota. Y entonces, pues tienes propiedades que van en aumento, que con el solo hecho de que tengan una buena administración, y por eso le apostamos a la certificación para administradores de condominios. Cuando hay una administración exitosa, pues la gente está satisfecha. ¿Los reglamentos los hacen ellos mismos? O No, sea, el administrador. El reglamento lo hace quien constituye el régimen en condominio. Por ejemplo, el desarrollador inmobiliario que dice, bueno, pues en esta superficie, en esta poligonal, yo voy a desarrollar un condominio. Desde ese momento él debe hacer el reglamento. Cuando ya adquirieron las unidades, ya hay habitantes, ya hay dueños de los distintos departamentos, casas, de lo que se trate, entonces ya la administración les corresponde a ellos y pueden reformar el reglamento. ¿Sí? Nada más que deben tener una mayoría del 75% de asistencia en la asamblea que lleven a cabo para hacer estas reformas. O sea, el reglamento se puede reformar siempre y cuando el 75% de asistencia. El 75% mínimo de asistencia. Y que estén de acuerdo, me imagino. Pero además, sin excederse de lo que la ley estatal y el reglamento municipal establezcan. Okay. ¿Sí? Y el administrador tiene que ver todas estas problemáticas que sucede, que a veces que el perro o que te estacionaste en un lugar que no es el adecuado. El administrador del condominio tiene una función padrísima, padrísima.
al escuchar administración pudieras pensar solamente en la distribución de los recursos, ¿no? Pues yo recibo los pagos de las cuotas y a su vez pago lo que Los debe, servicios, los ¿no? La servicios, los jardinería, la mantenimientos, la basura. seguridad, etcétera, y rindo cuentas. No, el administrador debe desarrollar habilidades de conciliación, de mediación, de propiciar un sano ambiente, una sana convivencia entre los condóminos o entre los habitantes del condominio. Entendemos, bueno, pues que las múltiples personalidades que existen, el carácter de cada quien pues es distinto, las distintas visiones que se tienen por cada persona, a veces llega a dificultar la convivencia social, pero hay que encontrar el punto medio en el que existe un interés común de todos. ¿Cuál es? El condominio. Así es. Y el condominio lo que te debe ofrecer, pues es que vivas bien, si es habitacional. Si es comercial, bueno, pues que sea atractivo el lugar a tus clientes, Así es. porque esté bien cuidado, porque esté bien presentado, porque haya orden, porque haya seguridad. Y ese es el interés común de todos los condóminos. Si hay pleitos entre ellos, si hay diferencias, que si porque tú tienes la música más fuerte que yo y ahora yo le subo más, eso lejos de generar plusvalía, como lo comentábamos hace ratito, la va a minorar, la va a decrecer. Entonces, la labor del administrador del condominio no solo es recibir el dinero del pago de cuotas y distribuirlo en los distintos gastos y se acabó. No, también es la administración de los posibles conflictos, diferencias, problemáticas que se presenten. Y la mediación. Y de la aplicación del reglamento. Él debe hacer conciencia en cada uno de los condóminos, de los habitantes del condominio, de lo que su reglamento establece. Invitarlos a que lo conozcan, participar en las asambleas del condominio, pues siempre resaltando alguna parte del condominio de no olviden que nuestro reglamento establece esto, o que la ley estatal establece esto otro y no podemos dejar de observarlo, ¿no? Hay condominios también organizados, también administrados, que van generando un fondo y que al fin del año, al fin de la administración anual, dicen, tenemos tanto dinero en el fondo y esto nos va a permitir instalar nuevas cámaras o nos va a permitir colocar juegos infantiles en el área de recreo para los niños, ¿no? O mandar pintar un mural en tal parte del edificio para que se vea mejor. O sea, van viendo o cambiar las lámparas, es decir, van viendo cómo mejorar su propio espacio. Así es. Entonces, el condominio por años, y hablo de aquí de León, pues fue aprovechado para que el espacio, en lugar de que se crezca hacia los lados, pues se pudiera crecer hacia arriba en la construcción y ofrecer vivienda de esa manera y que fuera una alternativa. Pero hoy en día nuestra visión va más allá, insisto, del aspecto material del condominio, ¿no? De los tabiques, del cemento, del terreno, sino del elemento esencial para que es la razón de ser de ese espacio habitacional, que es la gente, que son las personas. Así es. Muy bien, Pablo. En eMovie vemos que están dando unas certificaciones para ser administradores de condominios. ¿Cómo pueden acudir? ¿Quiénes? ¿Qué requisitos son para poder adquirir esta certificación? Mira, cualquier persona puede acudir que esté interesada en aprender y desarrollar esta competencia de la administración de condominios. El eMovie no es quien certifica, el eMovie lleva a cabo todo el proceso. La certificación la expide el CONOCER, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero nosotros tenemos esa atribución, pues esa competencia ya lograda. Fuimos a la Ciudad de México a certificarnos primero como administradores nosotros. Luego
como capacitadores y como evaluadores de esta competencia. Entonces, nosotros ofrecemos el curso para que vayas, se te evalúe a ver qué grado de experiencia tienes. Y bueno, pues si tú ya eres todo un experto de acuerdo a la evaluación que se haga, pues pasas directo a la certificación. Ok, Pero si no, bueno, pues tienes que tomar el un curso. curso. Es un curso en el que no le vas a invertir demasiado tiempo. La verdad es que es muy práctico. Se entrega el material, se desarrollan los temas, se da el material de consulta, se atienden las dudas y las inquietudes que puedan tener los interesados. Al final viene una evaluación que te la aplicamos nosotros mismos y una vez acreditada esa evaluación, pues viene la certificación. Hay un pago de derechos que se debe realizar desde luego y es ahí con el instituto, todo es oficial. Y bueno, pues la verdad es que ya una vez que tú recibes esta certificación, pues prácticamente estás teniendo el respaldo de que vas a ofrecer un servicio profesional a quienes tengan la necesidad de un administrador de un condominio. Súper bien. ¿De dónde nace esta idea? Si nosotros le queremos apostar al éxito del régimen en condominio, tanto de los que ya existen como de los que vengan en lo sucesivo, debemos trabajar en que se garantice al propietario del régimen en condominio o al habitante que hay personas capacitadas para administrarlos adecuadamente Ujú. y con la claridad de que la administración, como te decía hace un ratito, no solamente es de los dineros, Del recurso, de sino, administración del sino recurso de la convivencia, y la mediación de conflicto. sí, de la mejor forma de acrecentar el valor del condominio, ¿no? De generarle plusvalía. Y entonces, bueno, pues es una forma de decir, pues no solo digo que la administración del condominio debe ser exitosa o debe ser adecuada, sino que además estoy trabajando en garantizarlo, Ujú. en generar a esos administradores, en producirlos y que a la vez estás generándole las condiciones a esa persona de que se autoemplee o bien de que tenga un área de desarrollo profesional y económico. Ujú. Entonces, y que no sean personas improvisadas, Claro, sino que sean personas que estén capacitadas capacitadas, que se completamente. actualicen, que puedan acudir con nosotros a que los orientemos, a que si llegan a tener una duda, pues ahí se las despejamos, se analiza. Ah, súper bien. Nosotros damos acompañamiento a asambleas de condominios, de cualquier tipo de condominio, Ah, súper de bien. cualquiera. Insisto, esto al mediano plazo va a representar una mejor convivencia social, va a Claro. representar mayor orden y que las nuevas generaciones tengan claridad en qué es el régimen en condominio. Entre los talleres que hemos organizado y que hemos llevado a cabo, hubo uno para niños, Ah, qué lindo. en donde, bueno, pues a los niños a través de juegos se les fue explicando eh, qué es el régimen en condominio, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones del condominio y cuál es el resultado de conocer esos derechos y obligaciones y de observarlos, de ponerlos en práctica, ¿no? Que al Ujú. final pues termina en que tu inversión gane valor y que además pues tu forma de vivir en ese espacio sea de calidad porque tienes una sana convivencia Así es, con tus vecinos, ¿no? así es. Regresando un poquito al tema de la certificación, esta tiene validez estatal, Nacional, municipal, nacional. a nivel nacional. Ok, súper bien. Pues mira, ya para concluir, algo que quieras compartir con la audiencia, algún programa. Eh, Bueno, acérquense al iMovie. Nosotros estamos para servirles, para apoyarles con inquietudes que puedan tener en el sector inmobiliario. Desde la persona que está interesada en adquirir algún inmueble hasta la persona que ya lo tiene y que quiere saber si el lote de terreno que adquirió es regular, es irregular, o el que va a adquirir, si está en un fraccionamiento regular o irregular. No quisiera que termináramos
este podcast, sin mencionar que un fraccionamiento irregular, pues es aquel que no cuenta con los permisos, con las autorizaciones o licencias para la venta de lotes de terreno, en donde quienes llevan a cabo esa comercialización, pues lo hacen al margen de la ley. Vulgarmente se conoce como la venta de terrenos a raya de cal. Uh-huh. Y bueno, pues no te ofrecen una escritura pública, te dan un contrato en donde supuestamente te afilias a una asociación civil o participas para que en un futuro se te regularice y tengas servicios y tengas escritura, pero pues esto está fuera de la ley. Uh-huh. ¿Cuál es la consecuencia de comprar un lote de terreno en un fraccionamiento irregular? Que no tengas servicios, que no tengas escritura y por lo tanto no tienes certeza de cuándo vas a poder tener escritura y cuándo vas a poder tener servicios, ni si algún día ello pueda ser posible. Porque hay algunos de estos fraccionamientos que por su ubicación no tienen la factibilidad de llevarles los servicios o no tienen las condiciones jurídicas para que se pueda individualizar legalmente cada lote y se pueda escriturar. Entonces, por favor, antes de que lleven a cabo alguna compra de un lote de terreno, acudan con nosotros, infórmense de si está en un fraccionamiento que surgió de manera legal o si está en un fraccionamiento irregular y eviten comprar este tipo de lotes de terreno. Perfecto. Pues, licenciado, ¿sabes qué es? La verdad es, pues, un honor tenerte aquí en casa. Espero que regreses pronto y pues espero que te hayas sentido muy cómodo y pues aquí estamos. Mayeli, al contrario, o sea, el honor es mío por la invitación, por permitirme inaugurar esta experiencia tuya, por dar arranque a esta nueva etapa y a esta oferta para que la gente esté informada. Y estoy seguro que vas a tener éxito, que tendrás buenos invitados, gente capacitada, preparada en el tema, que pueda informar bien a tu auditorio y bueno, seguramente cada vez lograrás llegar a más y más personas, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Gracias por acompañarnos una vez más. Si te ha gustado, dale like y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo episodio. Sintonízanos cada semana y no olvides suscribirte a nuestro canal. Déjanos tus comentarios o sugerencias de temas para próximos episodios. Síguenos en redes sociales para más consejos sobre bienes raíces. Esto fue Oído Inmobiliario, tu ventana al mundo de los bienes raíces. Este podcast fue presentado por Hubok Grupo Inmobiliario.